Hace poco, un amigo me hizo ver un anime llamado Houka no Yusha. Cuando se estrenó, vi el primer episodio. Me pareció una idea interesante, pero al final no lo vi. Pasó el tiempo y no lo había visto hasta la semana pasada. Entonces, un buen día, a través de una encantadora discordia, me retaron a verlo. Y para mí, este es un anime que te engaña con su premisa de héroe, solo para enviarte un rompecabezas gigante que tienes que tratar de resolver frente a los personajes principales. Y la animación pensé que sería buena, pero al final resultó ser horrible. Aún así, he decidido contártelo todo aquí. En este anime, un niño llamado Adelaide es testigo de cómo un demonio sacrifica brutalmente a su familia. Todo esto mientras era solo un niño. Afortunadamente, logró escapar con vida, solo para seguir sufriendo en un mundo cruel, viviendo una vida completamente sin sentido. Y durante los 3 años que pasaron tras la muerte de su familia, vivió al borde de la muerte, vagando por el mundo en busca de una respuesta a sus problemas. Empezó a anhelar convertirse en el hombre vivo más fuerte, para poder vengar a su familia, derrotando a los demonios. Sin embargo, cuando por fin encontró a un hombre que podía ayudarle, la respuesta a que se convirtiera en el hombre más fuerte del mundo fue brutal. El hombre que tan desesperadamente quería que le ayudara, le pidió que olvidara a su familia muerta, e incluso le dijo que Adelaida seguiría siendo una nada hasta el final de su vida. La pequeña Adelaida empezó a llorar, diciendo que no merecía seguir respirando porque era la más débil de toda su familia, y sin embargo, era la única que quedaba con vida. Pero al oír esto, el hombre no tuvo piedad, y golpeó al chico con tanta fuerza que casi muere allí mismo. El niño empezó a retorcerse, intentando coger aire, y mientras luchaba por sobrevivir, el hombre empezó a gritarle que sonriera. Antes de que el niño pudiera entender por qué tenía que sonreír, recibió otra patada. Entonces el hombre le dijo que la única manera de alcanzar la verdadera fuerza era aprender a reír ante el dolor. El hombre siguió ablandando su carne hasta que el hombrecillo fue capaz de sonreír a pesar de haber recibido una gran paliza. Con el tiempo, Adelaida llegó a crear armas ingeniosas que desafiaban incluso las leyes de la física. Estaba tan dedicado a su entrenamiento que incluso se rompió los huesos varias veces. Con toda esta determinación, aquel niño flacucho acabó convirtiéndose en uno de los héroes elegidos por la diosa de la guerra, recibiendo el poder necesario para acabar algún día con el rey de los demonios cuando éste volviera por fin a la vida. Pero antes de ser elegido, echemos un vistazo a lo que hizo para ser elegido por la diosa. Unos meses antes de ser elegido, estaba a punto de comenzar una especie de torneo que decidiría al guerrero más poderoso del planeta. Con los 2 hombres más poderosos reunidos, se hizo el anuncio oficial frente a la estatua gigante de la diosa, y el ganador de esta batalla podría enfrentarse a la princesa Nashetania, que parece una pelirrosa cualquiera, pero es muy fuerte. Sin embargo, mientras se pronunciaban todos los discursos, Adlet simplemente apareció en medio del evento, diciendo alto y claro que él era el verdadero hombre más fuerte del mundo. Todos le miran y piensan que no es más que un loco perdedor, así que para demostrar su fuerza, se ofrece a enfrentarse a estos 2 hombres considerados semidioses, y para hacer las cosas más divertidas, dice que puede derrotarlos a los 2 a la vez. Al principio, ninguno de los 2 se preocupa por Adlet. Obviamente, no querían malgastar su energía con un extraño. Sin embargo, cuando los guardias avanzan contra él, Adlet saca sus dardos secretos y los noquea a todos en cuestión de segundos. Los 2 hombres se dan cuenta de que tal vez este chico no sea un simple chiflado y deciden poner fin a su carrera. Pero Adlet, con su absurda agilidad, consiguió esquivar todos los ataques. Mientras esquivaba uno de los golpes, lanzó gasolina sobre uno de sus enemigos. No solo eso, sino que en el chaleco que llevaba reveló decenas de granadas y lanzó varias de ellas, creando un entorno en el que nadie podía apuntarles desde lejos. Sus enemigos llegaron a pensar que era una especie de mago malvado, pero de repente Adlet se acercó para contraatacar. Rápidamente, el semidios del aire logró golpear su espada, arrancándola de la mano de Adlet, solo que todo formaba parte de su plan para prender fuego a la cara de su enemigo. Y mientras este hombre luchaba por ver, Adlet le rompió el brazo y lo tiró al suelo, lo que probablemente rompió alguna de las espinas dorsales de su enemigo. Al mismo tiempo, el semidios oso apenas podía moverse a causa de las espinas venenosas que Adlet había colocado con antelación. Así que, delante de todos, Adlet se presentó con orgullo, diciendo que se llamaba Adlet Maya, el hombre más fuerte del mundo. Se volvió hacia la estatua y le preguntó a la diosa si había prestado atención a su actuación y si era apto para ser uno de sus elegidos. Pero antes de que la estatua pudiera hacer un pequeño baile de Fortnite para él, uno de los semidioses se levantó y consiguió atacarle. Rápidamente todo el público empezó a abuchearle y a tirarle comida, y más tarde vemos que Adlet
ha sido encerrado en una celda, y antes de que se diera cuenta de lo que le iba a pasar, apareció una chica extremadamente atractiva, felicitándole por su forma de luchar. Se acerca a él y le tiende la mano, queriendo saludarle. Adlet le estrecha la mano, y la niña, curiosa, le pregunta cómo ha llegado a ser tan poderoso. Adlet empieza a contar la historia de su vida, y de repente, la chica empieza a aplaudir, y le pregunta por qué tiene que decir a todo el mundo que es el hombre más fuerte del mundo. Entonces, él revela su verdadero propósito. Quiere ser elegido como uno de los 6 héroes florales para derrotar al dios demonio, que estaba a punto de regresar. Tras decir esto, Adlet empezó a sospechar de la chica, ya que una simple criada no podría entrar en una prisión como esa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus curvas eran idénticas a las de la princesa, y cuando lo dijo en voz alta, ella quedó impresionada por su nivel de percepción y se marchó. A la mañana siguiente descubrimos que Adlet ha sido condenado a una ejecución lenta. Va a ser encerrado en una celda horrible, alimentado solo con sobras, y permanecerá encerrado en esa celda hasta el día de su muerte. Normalmente la gente no dura ni un mes, pero Adlet va contra todo pronóstico y acaba sobreviviendo 2 meses. Y la respuesta a por qué sobrevivió es bastante sencilla. Comió la basura que tiraban los guardias, bebió el agua de lluvia que caía por el muro, y así, al cabo de 3 meses, su brazo se había recuperado por completo, y pensó que había llegado el momento de idear un plan para escapar. Ese mismo día por la noche, mientras seguía con su rutina normal, el cielo se tiñó de rojo de repente, y esta luz señalaba el regreso del dios demonio. Y tras dar esta señal, la diosa de la guerra apareció ante Adlet y le clavó algo en la piel. Cuando despertó, sintió una sensación de quemazón en la mano, y pronto vio que llevaba un escudo con forma de flor, que era la prueba de que había sido elegido como uno de los 6 héroes. Empezó a gritar a los guardias: soy el héroe, venid a liberarme, ahora estoy a cargo de todos ustedes. Sin embargo, fue la chica rubia de antes la que vino corriendo. Esta vez se presentó oficialmente como la princesa Nachetania, y luego se abrió la ropa, no para mostrar sus partes íntimas, sino para revelar su propio escudo de armas. En respuesta, Adlet también mostró su escudo, y entonces Nachetania activó el poder de su arma, cuya hoja se rompió rápidamente en cientos de dagas mágicas que utilizó para abrir su celda. Entonces le pidió que huyera, y juntos escaparon de la prisión. Antes de salir, Nachetania empujó a uno de los semidioses dentro de la celda, tras lo cual ella y Adlet huyeron codo con codo. Tras escapar por el puente, se dio cuenta de que ella les había preparado 2 caballos, y en cuanto llegaron a la puerta principal, los animales saltaron por encima de las tropas enemigas, y los 2 partieron juntos hacia el lugar donde renace el rey demonio. Durante los siguientes días, partieron con el objetivo de llegar a la isla del dios demonio, donde debían reunirse con los otros miembros del grupo de los 6 héroes de las flores. Pero antes de eso, debían ir al antiguo escondite de Adlet, ya que era el lugar donde guardaba sus preciados objetos. Allí, reunió todo lo que necesitaba para su viaje y se preparó para partir. Poco después, los 2 emprenden su viaje y se dan cuenta de que, curiosamente, no les persigue nadie. Esto es extraño, porque en todas las naciones han muerto varios aspirantes a héroes. Cuando llegan a otra ciudad, Nachetania queda encantada con la belleza del lugar, ya que era la primera vez que salía de su tierra natal. Así que decidió probar algunas frutas diferentes e incluso cogió una zanahoria por curiosidad. En un instante, mientras pelaba la fruta, decidió mostrar su impresionante magia a Adlet, que enseguida reconoció aquel poder como el de la santa de las cuchillas. Queriendo demostrar más de sus habilidades, a Nachetania le lanzó sus cuchillas, y Adlet, por su parte, las esquivó casi todas por los pelos, acabando solo alcanzado por una. Entonces empezó a gritar a Nachetania, diciéndole que no volviera a hacer eso, porque por un segundo estuvo a punto de morir, y ella se limitó a disculparse, diciendo que no volvería a hacerlo. Más tarde, esa misma noche, los vimos a los 2 sentados frente a la hoguera, y Adlet decía que aún tardarían unos días en llegar al territorio conocido como la Tierra de los Demonios Aulladores. Unos días después, al entrar en una nueva región, se cruzaron con un grupo de aldeanos que lo habían dejado todo atrás, emigrando a otro pueblo. Adlet advirtió a Nachetania que se mantuviera alerta, pues sospechaba que podía haber enemigos al acecho, ya que durante todo su viaje no habían tenido señales de ser perseguidos, y hasta el momento este era el suceso que más les había llamado la atención. Al oír esto, Nachetania se volvió un poco aprensiva y empezó a preguntarse si tendría fuerzas para sobrevivir a un enfrentamiento real, y mientras se abrían paso por el bosque, vieron a una familia que intentaba huir a toda prisa de una aldea cercana. Curiosa, Nachetania preguntó por qué huían, y la mujer dijo que varias criaturas crueles procedentes del dios demonio estaban atacando la aldea. En ese momento, Adlet corrió hacia la aldea, preguntándose si no sería más que una trampa para alejarlos del camino principal. Al salir del bosque, se toparon con varios monstruos deformes que atacaban a los aldeanos. Adlet se lanzó rápidamente contra los monstruos, ofreciendo
queriendo llamar su atención, y pidió a Ana Chetania que utilizara sus poderes como Santa de las Espadas para derrotarlo. Entonces, lanzó un líquido inflamable a los enemigos y provocó una explosión de fuego, y mientras los monstruos se quemaban, Ana Chetania aprovechó la distracción y los eliminó rápidamente. Poco después, Adlet vuelve a correr, utilizando un hábito especial que atrae la atención de los monstruos hacia él. Él, sin poder alguno, lucha con bastante fuerza y consigue derrotar a uno, y al mismo tiempo, Ana Chetania consigue eliminar a varios sin dudarlo. Algunas de las criaturas restantes intentan atacar a Ana Chetania, pero Adlet mata a una de ellas, dejándole espacio para atacar a la última. Con todos los monstruos derrotados, Adlet elogió su actuación, y Ana Chetania se mostró un poco más confiada, diciendo que solo lo había conseguido gracias a él. Con los aldeanos a salvo, Adlet se preguntó si alguien más seguía en peligro, y una de las mujeres le reveló que una gruta ambulante se había quedado en la aldea, y que probablemente había sido recogida por los demonios. Adlet, como el hombre más fuerte del mundo, decide salvarla también. Rápidamente intenta volver a la aldea, pero Ana Chetania trata de impedírselo, argumentando que no es posible proteger a todo el mundo, y que lo mejor que puede hacer ahora es dirigirse al destino final. Y aunque reconoce que Ana Chetania tiene razón, decide salvar a esta única persona de todos modos, diciendo que hará todo lo posible por proteger a todo. Cuando Ana Chetania intenta huir tras él, aparecen nuevos monstruos, provocando más caos y haciendo que la gente corra desesperada. Una vez dentro de la aldea destruida, Adlet observó que todas las casas estaban en ruinas, y cuando vio una bala alojada en el cuerpo de un monstruo, se dio cuenta de que la criatura había sido asesinada con polvo. Pensando en ello, llegó a la conclusión de que la niña viajera debía ser la responsable de haberlo matado. Poco después, vio a la niña entre los escombros, con un cachorro en la mano. Se sorprende al darse cuenta de que es, sin duda, la chica más guapa que ha visto en su vida. Al ver a Adlet, la chica empieza a burlarse de él, diciendo que nunca ha visto a un hombre tan feo y delgado como él. Le pide que desaparezca de su vista, porque odia a los chicos flacos y sin músculos. No solo eso, le pidió que se largara de allí antes de que acabara disparándole en la cara. Temiendo que hablara en serio, Adlet decidió presentarse, diciendo que era uno de los héroes de las tres flores. La chica dijo entonces que se llamaba Fleming, e inmediatamente le disparó. Afortunadamente, el disparo le atravesó, y por suerte, consiguió mantener el control del caballo. Mientras él se ocupaba del caballo, Fleming ya estaba cargando su siguiente bala, porque está bastante segura de que ese chico escuálido ha sido enviado para matarla. Adlet hizo todo lo posible por explicarle que estaban en el mismo equipo y que tenían el mismo objetivo, que era dar caza al gran dios demonio. Aún así, Ana Chetania no podía fiarse de sus palabras, pues le parecía imposible que de una cara tan fea saliera verdad alguna. Mientras tanto, Goldove, un caballero de la ciudad natal de Ana Chetania, apareció ante ella. Rápidamente le dijo que había sido elegido como uno de los 6 héroes y le mostró el símbolo sagrado que portaba como prueba. Es más, dijo que su misión era protegerla, y también mencionó que había encontrado a la persona responsable de acabar con la vida de varios valientes guerreros. Curiosa, Ana Chetania quiso saber quién era esa persona. Entonces, reveló una bala como pista y reveló que el asesino se llamaba Fleming. Al mismo tiempo, vemos que Fleming no escatimaba su vocabulario de ofensas. Estaba humillando completamente a Adlet. No solo eso, sino que el hecho de que él hubiera invadido el torneo sagrado del pueblo es algo que le da muchas ganas de pegarle un tiro en la cabeza. Adlet, tratando de argumentar, explicó que utiliza cualquier tipo de arma en su provecho, porque es un verdadero estratega, pero esto solo hizo que la chica se sintiera aún más disgustada con él. Entonces, se presentó como la Santa de la Pólvora y declaró que emprendería sola su viaje para derrotar al dios demonio, y el único favor que quería era que Adlet se mantuviera alejado de su camino. Así que, para asustar al caballo, Fleming disparó un solo tiro, y el animal echó a correr. Aprovechando la situación, Adlet agarró al caballo y lo soltó, y luego empezó a acechar a la chica como un verdadero stalker. Corriendo por el bosque, se pregunta a dónde habrá ido ella, hasta que se fija en unas pistas dejadas atrás y decide seguirlas. Poco después, oye un susurro entre las hojas y llega a la conclusión de que ella está escondida entre unos árboles. Sin embargo, pronto se da cuenta de que ella había colgado 2 piedras como trampa para distraerla, así que decidió subir para verla más de cerca, y utilizando su telescopio, consiguió divisarla entre los arbustos, y Fleming se sorprendió de que hubiera conseguido encontrarla. Aceleró el paso, y justo cuando pensaba que estaba lo suficientemente lejos, de repente Adlet apareció justo delante de ella, lo que le hizo preguntarse si tendría algún tipo de poder mágico. A pesar de su sorpresa, no dudó en apuntarle con su arma. Entonces le dio 2 opciones: o desaparecía delante de ella o le disparaba en la cara. Sin embargo, Adlet insistió, diciendo que lo necesitaba, ya que sería imposible derrotar sola al dios demonio. Ella dejó claro que no tenía el menor interés en eso y afirmó que podría volarle fácilmente toda la cara con un solo disparo. No solo eso,
sino que cree que si se une a los otros héroes, corre un gran riesgo de que la maten. Adlet pensó que eso sonaba extraño y sin sentido, pero replicó que lo que realmente no tenía sentido era su color de pelo, ya que la chica tiene el pelo blanco. Después de eso, en lugar de reaccionar, Adlet se limitó a guardar su espada, así que Fleming le envió a buscar un lago en el que ahogarse y huyó. Aún así, el decidido Adlet no se dio por vencido y le lanzó una bomba de humo, cegándola temporalmente. Aprovechando la distracción, cogió su bolsa y declaró que ahora era su nuevo compañero de viaje. Fleming, incrédulo, preguntó a Adlet de dónde había aprendido a ser tan insistente, pero él no reveló nada y se limitó a empezar a alejarse, diciendo que si los otros héroes intentaban matarla, él haría todo lo posible por salvarla. Incluso le apuntó con su arma mientras se alejaba, pero al final desistió de disparar, porque la bolsa que se llevó contiene sus balas de repuesto y sin ellas no podrá sobrevivir. Al final, sin mucha elección, decidió ir tras él. Al mismo tiempo, Nachetania y Goldov se encontraron con un demonio en el camino. Goldov se dio cuenta de que no podría vencerlo con su espada, porque tiene muy mal genio, así que Nachetania preparó varios pinchos para lanzarlos contra el enemigo. Aún así, el monstruo mal animado consiguió frenar su avance, y ella pensó que estaba en apuros, pero en ese momento, Goldov actuó con rapidez y derribó a la criatura de un solo golpe. Poco después, un nuevo monstruo apareció frente a Nachetania, que se quedó paralizada de miedo. Una vez más, sin embargo, Goldov la salvó, destruyendo la amenaza con un golpe devastador. Justo entonces, vieron acercarse el caballo de Adlet y Goldov encontró una carta clavada en él. Y al leer la carta, Nachetania se dio cuenta rápidamente de que era de Adlet y le decía que continuara su viaje hacia la tierra de los demonios aulladores sin él. Mientras tanto, Adlet y Fleming caminaban juntos por el bosque, y aunque había mucha tensión entre los dos, Adlet seguía firme en su decisión de permanecer a su lado. Pero Fleming insistió en que ambos acabarían matándose si permanecían juntos. No solo eso, sino que ella cree que su verdadero destino es acabar sola con el dios demonio. Sus palabras no tuvieron mucho sentido para Adlet, que respondió diciendo que necesitaban unirse a los demás. Y cuando divisaron a lo lejos la temida tierra de los demonios aulladores, Adlet empezó a pensar en las cosas horribles que podrían estar ocurriendo y echó a correr hacia adelante. Pronto, los dos llegaron a la fortaleza. Adlet aprovechó para devolverle a Fleming la bolsa que había recogido antes, y mientras gritaba a las puertas, apareció un grupo de guardias exigiéndole que se identificara. Fue entonces cuando Adlet dijo alto y claro que era uno de los héroes elegidos. Uno de los guardias respondió diciendo que otros dos héroes habían llegado unos días antes, pero que ya se habían marchado en dirección al templo. Entonces se abrieron las puertas de la fortaleza y el comandante los condujo a los puestos de guardia. Mientras se preparaban para partir, les dijeron que muchos soldados ya habían sido asesinados por los demonios, quedando solo unos pocos supervivientes. Una vez dentro de la fortaleza, se reveló que los demonios habían invadido el continente con la intención de eliminar a los héroes antes de que el dios demonio fuera completamente derrotado. Y la única posibilidad que tienen de sobrevivir a tantos monstruos sería atraparlos a todos en medio del bosque, utilizando una barrera mística creada por el rey anterior. Esta barrera solo puede activarse desde el interior del templo, que está rodeado por una fortificación erigida por el Santo de Sal. Esta fortificación es lo suficientemente resistente como para impedir el avance de cualquier monstruo. Además, se explicó que con todos los héroes reunidos, uno de ellos tendría que activar el sello dentro del templo, asegurándose de que los demonios quedaran sellados para siempre. Sin embargo, si el plan fallaba, el destino de todos sería ser destruidos por el dios demonio. Adlet pensó que todo tenía mucho sentido, pero él es listo y yo estúpida, así que no entendí nada. Y uno de los temores de Adlet era si los demás héroes tendrían el valor de enfrentarse al dios demonio, pero ese es solo uno de los miedos que tiene. Después de eso, el comandante del lugar reveló un altar y también explicó que había una réplica instalada dentro del templo y que sería necesario clavar una espada dentro del templo en una figurilla de piedra para activar la barrera. Adlet, que era un tipo muy inteligente, creyó todo lo que el tipo decía e incluso dijo rápidamente que entendía cómo funcionaba todo. Algún tiempo después, deciden dejar atrás la fortaleza y dirigirse al templo. Por el camino, Adlet se preguntaba si Nachetania habría llegado ya al lugar y esperaba que juntos pudieran proteger a Flammy. Por otro lado, Flammy estaba segura de que todos allí intentarían acabar con su vida, por lo que le pidió a Adlet que abandonara su estúpida idea de que caminaran juntos. Pero Adlet insistía en ser el mismo tonto de siempre, afirmando que nunca abandonaría a Flammy porque era la chica más hermosa que había visto nunca. De repente, la empujó a un lado, salvándola de una lanza que se acercaba. Cuando consiguió estabilizarse, desenfundó su arma y disparó contra la Nachetania, destruyendo sus hojas inmediatamente. Nachetania gritó a Adlet que saliera de allí, pero este corrió hacia
hacia Goldov y lo agarró antes de que pudiera atacar a su chica. Sin perder tiempo, la Chetania lanzó pequeñas luces que se convirtieron en espinas gigantes, pero Flammy logró escapar por los aires, volándolo todo por los aires y desapareciendo poco después. Adlet luchó por contener a Goldov y gritó para que las chicas dejaran de luchar, pero la Chetania levantó inmediatamente otra barrera defensiva, y cansado de ver cómo sus amigos intentaban matarse entre sí, Adlet desenvainó su espada, pero fue interceptado por Goldov, por lo que le lanzó polvo a los ojos para dificultarle la visión. Mientras Flammy se preparaba para hacer explotar a Goldov, Adlet le lanzó una piedra, haciéndola perder la concentración. Sin perder tiempo, preparó otro disparo, ahora dirigido a la Chetania, pero Adlet gritó a todos que se detuvieran, diciendo que Flammy no es un enemigo, sino su aliado. Para probar su punto, decidió mostrar el escudo de armas de Flammy, y luego comenzó a preguntar por qué habían estado tratando de atacarla todo el tiempo. La Chetania reveló entonces que Flammy es la famosa asesina que ha estado eliminando a poderosos guerreros que se convertirían en héroes. Flammy admitió rápidamente que, en efecto, era la responsable de los asesinatos y que su plan era acabar con cada uno de los 6 héroes. Cuando Adlet le preguntó por qué lo hacía, ella respondió que era la forma más rápida de despertar al dios demonio. Goldover reaccionó diciendo que merecía morir por esta confesión, y la Chetania se preparó para matarla, pero Adlet intervino para detenerla. Empezó diciendo que Flammy no puede ser una enemiga, ya que también forma parte de los elegidos, y luego concluyó que debe haber un motivo de peso para que ella quiera resucitar al dios demonio. Flammy confirmó que sí tiene un motivo, y Adlet, en lugar de preguntar cuál es su objetivo, decidió declarar que siempre estaría a su lado, y que si la Chetania decidía eliminarla, se uniría a Flammy para luchar contra ellos. Goldov, por su parte, llegó a la conclusión de que lo mejor sería que Adlet muriera pronto, así que se preparó para matarlo, pero la Chetania decidió seguir el consejo de Adlet y deshizo sus lanzas de luz. Unos minutos después, Adlet sugirió que siguieran hacia el templo, así que reanudaron el camino. En medio del bosque, divisaron unas criaturas que volaban en el cielo. Adlet utilizó su telescopio y se dio cuenta de que no eran simples pájaros, sino monstruos alados. Rápidamente se dio cuenta de que las criaturas estaban lanzando explosivos al bosque, y temiendo ser alcanzados, todos empezaron a correr para escapar, pero pronto solo encontraron un enorme grupo de demonios, y Adlet comprendió que el propósito de estas criaturas era solo retrasar su avance. Goldove, bajo las órdenes de la Chetania, avanzó rápidamente y eliminó al primer enemigo, y poco después destruyó al segundo, partiéndolo por la mitad. Cuando una enorme criatura apareció frente a él, ordenó eliminar a los demás monstruos, y Goldov se puso el casco para prepararse, pero de repente unas enormes espinas los destruyeron a todos a la vez. Aparecieron más enemigos, pero Flammy consiguió acabar con uno, y la Chetania derrotó al otro. Al mismo tiempo, Goldove cortó varias cabezas. Adlet también eliminó a un monstruo, y al darse cuenta de que los enemigos parecían no tener fin, la Chetania le dijo a Adlet que corriera hacia el templo, matando al monstruo que tenía delante para despejar el camino. Así que Adlet corrió lo más rápido que pudo, atravesando uno a uno a los monstruos que iban siendo derrotados. Cuando apareció frente al templo, Adlet vio a una mujer herida, pero ella le dijo que entrara rápidamente y activara la barrera. Así que corrió hacia la puerta e intentó abrirla, pero se dio cuenta de que hacía falta una llave, y él no la tenía. Sin dudarlo, colocó explosivos en la puerta y los encendió antes de salir corriendo. Cuando todo explotó, las puertas se abrieron por fin, revelando un oscuro pasillo. Adlet, temeroso de ser atacado de repente, desenvainó su espada, pero solo aparecieron 2 caballeros que intentaban atacar. En un instante, los mató a ambos, pero se dio cuenta de que no eran más que armaduras vacías. Justo entonces, ante sus ojos, la mujer se convirtió en demonio y huyó antes de que pudiera matarla. En ese momento, una niebla empezó a aparecer alrededor del bosque, y Adlet se preguntó quién había activado la barrera, así que decidió entrar para ver qué pasaba. Cuando llegó al altar, se dio cuenta de que la espada se había clavado en la piedra, y se preguntó quién había entrado antes que él, y lo había hecho. En ese momento, los demás héroes entraron corriendo y empezaron a preguntarle por qué había activado la barrera. Adlet dice que la encontró activada, pero no tiene ni idea de quién lo hizo. Temeroso de que quedaran sellados dentro de este templo, Goldov decidió desactivar la barrera. Sin embargo, cuando sacó su espada, la niebla no se disipó, lo que significa que la barrera sigue activa. Adlet decidió probar un método de desactivación. Intentó verter su sangre sobre la losa de piedra, ya que le habían dicho que el último santo de sal había hecho lo mismo. Sin embargo, incluso cuando lo hizo, la niebla no se disipó, y al darse cuenta de que podían acabar atrapados en este lugar para siempre, la Chetania agarró su espada y empezó a gritar, ordenando que se desactivara la barrera. Desesperada por un milagro, la Chetania empezó a blandir su espada, casi rompiendo todo el sistema de sellado, pero todos le pidieron que se calmara. De repente,
repente, una chica apareció de la oscuridad, preguntando por qué estaban perturbando su paz. Adlet preguntó quién era, y ella se presentó como Shamot, y dijo que era la santa de los pantanos, y que había sido elegida como uno de los 6 héroes. Adlet le dijo entonces a la chica que era el hombre más fuerte del mundo, e intentó impresionarla con su escudo de arma, pero ella miró a Adlet y le dijo que parecía muy débil. Poco después, sugirió que ejecutaran a Flammy por sus crímenes, alegando que ella era la culpable de que todos estuvieran atrapados allí. Dicho esto, la chica apuntó a Flammy con su arma, pero el Nashetanien pidió a Shamot que activara sus poderes. Fue en ese momento que otra chica apareció frente a ellos y se presentó como Mora, diciendo que ella es la santa de las montañas y que había llegado primero al templo. Poco después, reveló que hay un impostor entre ellos, y tras decir esto, otro chico entró en el templo. Por su aspecto, parece ser más débil que Adlet, y también se parece mucho a un impostor, y para todos en el grupo, no tiene sentido que haya otro héroe, ya que la leyenda dice que solo hay 6 héroes, y si cuentas a todos los que están allí, son 7. Mora empieza a preguntar quién es el falso héroe, así que Adlet sugiere que todos muestren sus escudos de arma, así que uno a uno van mostrando sus escudos, intentando demostrar que son héroes de verdad. Y por lo que todos saben de la leyenda de los 6 héroes, hace varios siglos, la santa de una sola flor había dividido sus poderes en 6 partes, de modo que cada héroe llevaba una parte, y a lo largo de los años, solo 6 héroes fueron elegidos para luchar contra el dios demonio cada vez que despertaba. Adlet se preguntó si el santo había decidido elegir a 7 guerreros en lugar de los 6 habituales, pero Mora pensó que eso era imposible, y el otro chico escasamente vestido, llamado Hans, dijo que estaba seguro de que uno de ellos era falso. Pasan unas horas y vemos cómo Hans y Adlet empiezan a buscar pistas en el templo. Al principio buscan una salida de la niebla. Empiezan en el mismo lugar, con Adlet extendiendo cuerdas alrededor de los árboles y Hans marcando el suelo. Sin embargo, acaban volviendo al principio y se dan cuenta de que no hay esperanza de salir de la barrera sin desactivarla. Así que, volviendo al templo, Adlet le dice a Nashetania que la única esperanza de salir es quitando la niebla. Es justo entonces cuando se da cuenta de que Fleming está encadenada, y cuando la mira, ella le pide que mantenga sus repugnantes ojos alejados del cuerpo. Adlet pregunta entonces si hay otra forma de salir de este bote, pero Mora le dice que el libro de las palabras divinas no revela ninguna solución nueva sobre cómo podrían eliminar la barrera. Dice que la barrera solo puede ser eliminada por la misma persona que la activó. Sin embargo, si consiguen matar a la persona que activó la barrera, la niebla también debe anularse. Al oír estas palabras, Adlet se dio cuenta de que solo un ser humano podía haber activado esta niebla, y empezó a decir que seguramente uno de ellos es una persona que trabaja para el dios demonio. Sharmal dijo que Fleming era probablemente esa persona, y sugirió que la ejecutaran inmediatamente. Sin embargo, Adlet la detuvo, diciendo que Fleming era inocente. Mora sugirió entonces que se presentaran y explicaran su progresión hasta convertirse en héroes. Mora creía que así podrían descubrir al invasor en medio de todos. Adlet decide ir primero. Se sube al altar y empieza a decir tonterías, haciendo que todos se pregunten cómo fue elegido para ser uno de los 6 héroes. Cuando terminó de decir tonterías, los demás empezaron a subir al escenario para presentarse, revelando su versión de la historia. Y cuando llegó el turno de Fleming, todos se dieron cuenta de que guardaba un secreto. Entonces Mora se quitó el parche del ojo, haciendo que todos descubrieran que en realidad es medio demonio. Por eso su ojo es diferente, e incluso tiene un cuerno en la cabeza. Entonces, empezó a contarles a todos que su padre era humano, pero su madre era un demonio, y desafortunadamente, ella nació con el destino de servir como marioneta del dios demonio, y solo obtuvo su poder como santa después de que su demoníaca madre secuestrara a varias personas y obligara a estas víctimas a construir un santuario dedicado a los demonios. Desde muy pequeña creyó que eso era lo correcto. Por eso, más tarde abandonó el santuario, decidida a devolver la vida al dios demonio. Mora, cansada ya de escuchar sus explicaciones, exigió una explicación más clara. Quería saber por qué había decidido traicionar su objetivo inicial y cambiar de bando, haciéndose amiga de los héroes. Fue en ese preciso momento cuando Adlet salió en defensa de la chica, diciendo que ahora estaba decidida a vengarse del dios demonio y destruir de una vez por todas a los demonios que le han hecho vivir una vida horrible. Y como es una híbrida, solo medio humana, Adlet cree firmemente que ella no fue la responsable de activar la barrera, así que para él era obvio
obvio que ella era inocente. Sin embargo, Hans no está en absoluto de acuerdo. Cree que es exactamente lo contrario y sugiere que lo eliminen para no perder tiempo. Según él, solo los seres humanos pueden entrar en el templo y como Flemmy es medio humana, puede hacer las mismas cosas que los demás héroes e incluso puede cooperar con los monstruos. Cuando Flemmy se enteró de esto, negó todas las acusaciones y contraatacó, diciendo que en realidad era Amora la que tenía que ser la impostora, porque, para ella, la confesión que había hecho antes no era más que una mentira sin importancia. Y en este tenso ambiente, Adlet se dio cuenta de que él también estaba a punto de ser nombrado sospechoso. Aún así, esperaba encontrar una forma de proteger a Flemmy de la muerte. Pero justo entonces, Charmot habló. Dijeron que Flemmy era la verdadera farsante y que si la mataban, la niebla que rodeaba el templo probablemente desaparecería. Sin embargo, Hans decidió cambiar de bando de nuevo y dijo que Flemmy probablemente era inocente y en lugar de acusarla a ella, decidió acusar directamente a Adelaida, diciendo que sin duda era un impostor entre ellos. Su argumento era que Flemmy nunca se habría presentado en el templo si no hubiera sido una heroína de verdad, ya que sabía que los demás héroes probablemente intentarían matarla por su crimen. En cuanto a Adelaide, pensó que era demasiado confiado y eso le hizo sospechar mucho. Flemmy señaló que lo que Hans decía tenía sentido y luego comentó que Adelaida en realidad podría estar trabajando al servicio del semidios y que probablemente solo lo estaba utilizando como escudo para desviar la atención de sí mismo. Los demás miembros del grupo acabaron por convenir en que Flemmy no era la impostora, pero Shamot seguía visiblemente frustrada por no poder matarla como quería. Mientras tanto, Nachetania casi perdió el conocimiento por el nerviosismo y Adelaida se dio cuenta de que Waldolvin parecía muy preocupado por ella, pero Mora quería respuestas y exigió saber exactamente cómo se había activado la barrera. Así que, tratando de demostrar su inocencia, Adelaida decidió contarle todo lo que había sucedido hasta entonces. Explicó que la niebla apareció poco después de que él abriera la puerta utilizando explosivos. Creía que alguien podría haberse infiltrado en el templo mientras él estaba distraído intentando derrotar al monstruo del exterior. El problema era que no tenía ni idea de quién podía ser esa persona. Nachetania demostró entonces que creía en sus palabras y dijo que estaría a su lado, defendiéndole a toda costa. Solo Hans volvió a sospechar y dijo que Adelaida era sin duda la falsa entre ellos. Entonces empezó a preguntar a todo el mundo cómo es que la espada ya estaba clavada en el altar nada más entrar a Adelaida. Es más, recalcó que, una vez abiertas, las puertas del templo nunca podrían cerrarse con llave, lo que haría imposible que alguien se hubiera colado antes de la llegada de Adelaida. Con todos estos argumentos, todo el mundo empezó a pensar que realmente era un impostor, y Hans fue directo al grano y dijo que Adelaida sería ejecutada por traicionar la confianza de Todd. Intentando convencer al grupo, Adelaida argumentó que tal vez alguien había hecho un túnel bajo el templo y había escapado en cuanto abrió la puerta. Pero Mora refutó lo que decía, afirmando que los caballeros que habían conocido antes habían sido creados precisamente para eliminar a cualquiera que intentara entrar sin la llave. Incluso ante esta prueba, Adelaida no se dio por vencida e insistió en que los otros santos podrían haber entrado antes que él. Pero Mora pensó que no era más que otra excusa débil y le recordó una vez más que una vez que se abren las puertas ya no se vuelven a cerrar. Fue en ese momento cuando Hans desenvainó su espada y Charmot se preparó para atacar, pero Mora intervino y ordenó a todos que retrocedieran. Aún así, Nachetania seguía queriendo entender por qué Adelaida era considerada la culpable, y fue entonces cuando Hans reveló que él había sido el primero en entrar en el templo. No solo eso, sino que la forma en que domina al hombre más fuerte del mundo hace que quiera sospechar de él. Pero Nachetania seguía sin aceptarlo y trató de convencer a Flemmy para que lo defendiera, pero la chica no quiso hablar y dijo que Adelaida debía ser la responsable de haber atrapado a todos allí. En ese momento, Adelaida se dio cuenta de que estaba completamente acorralada. Cayó en una trampa tendida por alguien. Incluso intentó pedir ayuda a Nachetania, pero Mora declaró que era el momento de que cada uno emitiera su juicio. Hans sugirió que le dieran una muerte rápida a Adelaida y recomendó que lo cortaran en cubos para ver cómo es el cuerpo de un impostor desde dentro. A Charmot le pareció una idea perfecta y Flemmy dijo que no le importaría ver cómo era el cuerpo de Adelaida por dentro. Goldolf reflexionó sobre todo lo que se había dicho y, en un abrir y cerrar de ojos, atacó, lanzando a Flemmy contra la pared y casi cortándole la cabeza a Adelaida. Hans intentó apuñalarle, pero Adelaida lanzó una bomba de humo que cegó a todo, y esto le dio la oportunidad de aplicar veneno a Flemmy. En cuanto se disipó el humo, amenazó con matarlo delante de todos, y Nachetania llegó a creer que realmente era el séptimo héroe encubierto. Sin embargo, Adelaida estaba desesperada por sobrevivir, así que ordenó a Hans que se apartara de su camino. Cuando este obedeció, Adelaida lanzó otra bomba de humo, impidiendo una vez más que vieran lo que hacía, y huyó tan rápido como pudo. Aún así, Hans consiguió clavarle una daga en la espalda,
espalda, lo que le hizo frenar a causa del dolor. Con eso, Mora y Charmot comenzaron a perseguirlo, pero pronto se dieron cuenta de que había esparcido espinas por todo el camino. Esto les impidió por completo seguirlo de inmediato, por lo que todas se limitaron a verlo desaparecer entre la nieve. Una vez dentro del bosque, Adelaida siguió corriendo lo más rápido que pudo, tratando de alejarse lo más posible de todo, ya que sabía que no tendría oportunidad de dar marcha atrás. Cuando por fin su cuerpo no pudo soportarlo más, intentó arrancar la hoja clavada en su espalda. Su cuerpo estaba completamente agotado y temía que Fleming se despertara en cualquier momento. Sin embargo, no pudo resistir el intenso dolor y la hemorragia y acabó desmayándose allí mismo. Mientras tanto, esa noche, Mora decidió abandonar la cacería, por lo que ella y Charmot regresaron al templo, donde les esperaban los demás. Cuando llegaron, Charmot reveló que no habían encontrado rastro de Adelaida, lo que llevó a Nagitania a preguntarle por qué había traicionado al grupo. Al otro lado de la pantalla, Adelaida seguía inconsciente en el bosque, sumida en sus recuerdos del pasado. Nelaide estaba entrenando con un viejo amigo, pero el chico era mucho más fuerte que él y lo derribó fácilmente al suelo. El chico incluso se burló de Adelaida, diciendo que el flacucho no podía derrotar ni a su bisabuela. Después de eso, dijo que la única forma de seguir vivo en ese mundo era hacerse más fuerte, porque solo así podrían proteger la aldea en la que viven. A pesar de ello, esa noche en casa, Adelaida le abrió su corazón a su madre y le dijo que su verdadero sueño era seguir recogiendo setas, como hacía su padre antes de morir. Su padre, a pesar de ser considerado un inútil por todos, siguió con su vida así hasta el final, y Adelaida se siente algo orgullosa de ello. Sin embargo, un tiempo después, su aldea fue completamente destruida por los demonios. Su amigo, que era más fuerte que él, murió, y Adelaida, que era la más débil de todos, siguió con vida. Así que, en su afán por convertirse en el hombre más fuerte del mundo, Adelaida buscó a alguien muy fuerte para que le entrenara, alguien considerado un dios. Allí, declaró con toda su fuerza de voluntad que quería convertirse en el hombre más fuerte de todo y acabar con todos los demonios del mundo. Sin embargo, el hombre no creyó en su potencial. Le dijo que no era más que un niño débil e inútil y le ordenó que aprendiera a sobrevivir por sí mismo. Aún oyendo esto, Adelaida replicó que no tenía sentido seguir viviendo así y que francamente sería mejor que muriera. El hombre le despidió entonces y le dijo que, para hacerse fuerte de verdad, tenía que aprender a sonreír, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Fue entonces cuando Adelaida, aunque tenía la cara magullada y deformada, forzó una sonrisa para demostrar que estaba decidida. Poco después, se despertó y se dio cuenta de que alguien había curado sus heridas. Flammy le dijo que había sido ella quien le había salvado. Confundido, él le preguntó por qué habría hecho eso, y ella le contestó que, aunque le consideraba el más sospechoso de todo, había decidido esperar a ver si surgían otros posibles culpables. Adelaida intentó convencerla de que era uno de los verdaderos héroes elegidos, pero Flammy respondió diciendo que no se fiaba de ella, y cuando se dio cuenta de que tenía frío, intentó encender un fuego, pero la madera que utilizó no prendía en absoluto. Entonces Flammy utilizó su magia e hizo que las llamas aparecieran al instante, y en un intento de demostrar que era inocente, Adelaida empezó a hablar de que probablemente había alguien actuando con la ayuda de un nuevo enemigo, alguien que se había colado en el templo y había activado la barrera durante la lucha contra los demonios. Dijo que todo había sido planeado muy cuidadosamente para que él acabara siendo el culpable, y creía firmemente que el cómplice de esta persona seguía escondido en algún lugar del bosque. Y sobre los monstruos que habían aparecido allí, pensó que todo no era más que una trampa diseñada para atraerle al templo y así incriminarle y condenarle a muerte. Pero incluso con todas las explicaciones, Flammy seguía sospechando y decía que al final era culpa suya. Y recordando las palabras de su maestro, Adelaida estaba segura de que sería capaz de demostrar su inocencia, pero afirmaba firmemente que de ninguna manera se entregaría. Impresionada por su fuerza de voluntad, Flammy sintió curiosidad y le preguntó qué le hacía desear tanto ser uno de los héroes elegidos, ya que era claramente el más débil de ellos. Adelaida admitió que tenía razón, así que él decidió contarle todo sobre su vida. Años atrás, cuando su maestro accedió a entrenarle, Adelaida se dio cuenta de que aquel hombre vivía aislado en las montañas, donde pasaba los días desarrollando armas con el objetivo de exterminar demonios. Hacía que Adelaida entrenara con él todos los días, sin descanso, e incluso le obligaba a estudiar todas las noches. Adelaida aprendió de todo, desde física hasta ciencia. Aprendió a crear nuevas armas secretas, y todo este esfuerzo acabó dando forma al deseo de Adelaida de convertirse en la más fuerte del mundo. Flammy le preguntó qué le había llevado a tomar esa decisión desde el principio, imaginando que debía de haber pasado por algo extraordinario. Fue entonces cuando Adelaida decidió abrirse sobre su pasado. Contó que, cuando era más joven, apareció un demonio en su pueblo. Su amigo intentó luchar contra él, pero apenas pudo contenerlo. El monstruo apareció entonces delante de todo y exigió hablar con el anciano de la aldea,
A la mañana siguiente, había desaparecido misteriosamente, por lo que el anciano dijo a todos los habitantes de la aldea que el único lugar seguro para vivir era la tierra de los demonios aulladores, donde todos serían gobernados por el dios demonio. Pero no todos aceptaron la propuesta, algunos se negaron a obedecer, y mientras intentaba escapar de aquel destino, Adelaida acabó perdiendo a toda su familia. Estos recuerdos le dejaron una profunda huella, dándole una determinación inquebrantable de hacerse más fuerte, y le dijo a Flammy que seguiría haciéndolo, porque ahora tenía algo real en lo que creer. Al oír estas palabras, Flammy le confiesa que siente cierta envidia de su fuerza de voluntad. Reveló que, a diferencia de él, ella no tiene nada que esperar ni por lo que luchar, y justo cuando estaba a punto de dejar de hablar, de repente decidió compartir un poco de su propia historia. Reveló que su madre, un demonio, la bendijo con el poder de un santo poco después de su nacimiento, y la convirtió en una exterminadora. Para complacer a su madre, Flammy empezó a eliminar a cualquier guerrero que supusiera una amenaza para el dios demonio. Pero al final, fue su propia madre la que intentó acabar con su vida. Esta traición ha causado una profunda herida en Flammy, y ha llegado a la conclusión de que la mejor forma de venganza sería precisamente derrotar al dios demonio, y que este es el mayor objetivo de toda su vida, y al mismo tiempo también es la única esperanza de alcanzar algún tipo de paz interior. Se da cuenta de que Adelaida está creyendo todo lo que dice, así que empieza a preguntarse por qué él no la ve como una mentirosa, y por un momento piensa que es demasiado ingenuo. Pero entonces Adelaida, con una mirada sincera, le dice que puede ver mucho más allá de sus palabras, y luego dice que la cree tanto porque las dos son muy parecidas, ambas impulsadas por las cicatrices y el dolor del pasado, e incluso después de decir todo esto, ella sigue viéndolo como demasiado inútil para merecer su presencia, así que dice que va a volver al templo, pero antes de hacerlo, invoca una pequeña piedra de polvo, y le dice a Adelaida que lo único que tiene que hacer es tirarla al suelo si necesita su ayuda, pero también le deja claro que si vuelven a cruzarse, podría acabar matando, y entonces desaparece en la oscuridad. Mientras tanto, en el bosque, Mora y Goldove ven a Flammy emergiendo de la niebla, e inmediatamente le preguntan si Adelaida sigue viva. Ella le cuenta que consiguió escapar con vida, huyendo antes de que pudiera ser capturado por ella. Mora la cree y le pide que descanse dentro del templo. Al día siguiente, Mora decide decirles a todos que Flammy ahora forma parte del grupo, ya que Adelaida es la traidora más probable entre ellos, pero Hans no se lo cree. Llamó mentirosa a Flammy, diciendo que probablemente había curado las heridas de Adelaida, y ella contraatacó diciendo que su daga solo le había hecho un pequeño corte, pero Hans siguió pensando que Flammy intentaba librarse de la culpa. Goldove preguntó entonces cómo harían para capturar a Adelaide, y Hans sugirió atraerlo al templo, ya que necesita recuperar sus armas para poder usarlas en todo su potencial, pero Flammy dijo que eso les quitaría demasiado tiempo, así que Goldove sugirió que parte del grupo saliera a buscarlo, y Mora decidió dividir el grupo, dejando a Hans a cargo del templo. En el bosque, la Chetania empieza a hablar con Goldove, diciéndole que Adelaida puede haber sido manipulada por el verdadero impostor, y que ella quiere ayudarle. Goldove cree que está diciendo tonterías, pero ella insiste, diciendo que Adelaida es una persona de confianza, por lo que debería protegerle, igual que él la protegería a ella. Mientras tanto, el propio Adelaida lo observaba todo desde lo alto de un árbol, y pronto encontró la oportunidad de recuperar sus armas, así que se dirigió directamente al templo. Cuando llegó, apenas tuvo tiempo de respirar, y ya se vio obligada a esquivar un ataque de Triss con una daga, y pronto vio a Hans en el tejado, diciendo que le estaba esperando. Hans desenvainó rápidamente sus dagas, listo para luchar, y mientras desenvainaba su espada, Adelaida pensó si no sería mejor huir antes de que aparecieran los otros héroes. Pero justo en ese momento, Hans saltó del tejado, y Adelaida lanzó una bomba en su dirección, solo para que Hans la apartara de una patada, lanzando el humo por los aires, y entonces dijo que esos trucos baratos no funcionan con él. Avanzó hacia Adelaida, que consiguió esquivar los primeros ataques y retrocedió, lanzando algunas agujas para defenderse, pero Hans no se detendría ante nada, siguió atacando, y acabó acertando una patada que lanzó a Adelaida contra la pared. Adelaida contraatacó, derribando a Hans e intentando darle una patada, pero fue él quien finalmente acabó en el suelo, y su espada fue arrojada lejos. Hans se preparó entonces para rematarlo con su espada, pero antes exigió a Adelaida que confesara que era culpable. Sin embargo, Adelaida hizo estallar una bomba en la cara de Hans y aprovechó para huir en medio de la confusión, solo para tropezar y caer al suelo, dando a Hans la oportunidad de atacar de nuevo. Adelaida escapó por los pelos y corrió hacia el bosque. Poco después, cuando volvió a caer porque su bomba le dificultaba la visión, Hans llegó volando para asestarle el golpe final, pero consiguió esquivarlo. Una vez más, corrió y esquivó los ataques, y Hans siguió sin darle tregua. Saltó para acabar con Adelaida, pero nuestro héroe pelirrojo bloqueó la daga e incluso le propinó una patada que lo derribó. Aún así, Hans se mantuvo firme, por lo que Adelaida lanzó una bomba de humo e intentó escapar, solo para ser detenida
Adelaida por una patada, y entonces se dio cuenta de que no había escapatoria. Sin más remedio, dejó caer sus armas y decidió luchar solo con su espada. Hans sospechaba que seguía ocultando algo, pero Adelaida solo quería demostrar que era inocente. Cuando Hans empezó a sentir curiosidad por lo que tramaba, Adelaida le lanzó una espada, fallando a propósito, solo para que Hans se diera cuenta de que podría haberle matado. Pero Adelaida prefirió perdonarle la vida para demostrar que no es el séptimo héroe. Adelaide le dijo entonces que confiaba en él como camarada, pero que si era el séptimo héroe, podía matarlo ahora. Poco después, Adelaida mostró su escudo de armas como símbolo de su sinceridad, lo que hizo pensar a Hans que tal vez era realmente inocente, por lo que decidió perdonar la vida a Adelaida. Sin embargo, cuando Adelaida creía que todo estaba resuelto, Hans reveló que, en efecto, él era el impostor. Muerta de miedo, Adelaida echó mano de una pistola, pero ya era demasiado tarde y Hans acabó cortándole el cuello, matándole allí mismo, o al menos eso es lo que creía que había ocurrido, porque en realidad todo era una ilusión. Hans dijo que se dio cuenta de la verdad al contemplar su rostro al final de su vida, con miedo en la cara, en lugar de sorpresa por el descubrimiento del impostor. Hans dijo que durante la muerte, la gente no suele mentir, y fue precisamente su cara de sorpresa lo que hizo que Hans creyera en su inocencia. Hans esperaba ver a Adelaida desenmascarándose como la verdadera impostora, pero al final vio otra cosa. Al cabo de un rato, los dos se dan la mano y deciden actuar como verdaderos compañeros. Mientras tanto, Mora y Flemmy llegaron al refugio de Adelaida y encontraron el lugar completamente vacío. Mora se preguntó dónde podría estar escondido, y entonces Flemmy tuvo la idea de que tal vez estuviera escondido en lo alto de un árbol, y sugirió que siguieran buscando por el resto del bosque. Incluso con la ayuda de Flemmy, Mora en el fondo creía que en realidad no estaba intentando encontrar a nadie, así que le dijo a Flemmy que Adelaida era su enemigo, y que en cuanto lo encontraran, debían eliminarlo. Mientras tanto, Nachetania y Godov ya habían llegado al lugar acordado, que estaba justo a la entrada de la tierra de los demonios aulladores, el punto donde se suponía que los 6 héroes debían reunirse desde el principio. Fue entonces cuando Nachetania empezó a sospechar que Hans era el traidor, ya que pensaba que era demasiado débil para ser un simple extra en la historia. Pero Godove insistió en que la culpa era de Adelaida. Nachetania pensó que lo decía por celos y le dijo que parara. Mientras tanto, en el interior del templo, Hans estaba investigando las paredes, por lo que llegó a la conclusión de que no había forma de entrar desde arriba. Aún así, cree que alguien consiguió entrar antes para activar la barrera. Adelaida sugiere que debió ser uno de los otros, y mientras se preparaba para salir, Hans seguía intentando comprender cómo se activaba la barrera, ya que nunca aprendió cómo funcionan este tipo de barrera. Fue en ese momento cuando a Adelaida se le ocurrió algo ingenioso. Resultó que ninguno de ellos sabía cómo activar la barrera, y solo aquellos que conocieran la secuencia exacta de activación podrían activar la barrera, por lo que supo con certeza que Hans y Chamalt eran inocentes. Sin perder tiempo, salió corriendo del templo, decidido a encontrar a Chamalt, pero cuando ésta apareció frente a él, empezó a preguntar por qué Hans no había matado aún a Adelaida. Hans intentó discutir, diciendo que Adelaide no es su verdadera enemiga, pero Adelaide pensó que lo mejor era intentar convencerla directamente, diciendo que estaban muy cerca de descubrir quién es el verdadero traidor. Chamalt, sin embargo, ignoró por completo lo que ambos habían dicho y dijo que lo mejor era matarlos uno a uno hasta descubrir quién era el culpable. Con gran confianza, dijo que ella sola podía derrotar incluso a un dios demonio, y usando su poder, Adelaida sería la primera en morir. Entonces comenzó a devorar una fruta harinosa, tras lo cual empezó a vomitar un extraño líquido. Adelaida y Hans se quedaron estupefactos, intentando comprender cómo una chica tan pequeña podía generar un pantano de ese tamaño. Frente a ellos, empezaron a surgir criaturas monstruosas de la extraña sustancia viscosa, por lo que Chamalt les explicó que lleva un pantano dentro del estómago, donde los monstruos que ya ha consumido cobran vida cuando escupe el pantano. A su orden, las bestias empezaron a atacar, y los dos héroes se echaron a correr. Cuando se dieron cuenta de que no podían escapar a través del bosque, Adelaida lanzó un explosivo y corrió hacia los pilares de sal, creyendo que las criaturas Chamalt no podrían pasar por allí, pero aún así los monstruos siguieron persiguiéndole. Cansado de huir, Hans decidió enfrentarse a una de las criaturas, pero se dio cuenta de que se regeneraban en el acto. Mientras tanto, Adelaida lanzó otro explosivo y pensó por qué Chamalt quería matarlos a los dos. La Chamalt replicó entonces que cualquiera de los dos podía ser el traidor, y que por si acaso, lo mejor era eliminarlos a ambos. Y viendo que no iba a parar esto pronto, Adelaida y Hans decidieron prepararse para una lucha final. En respuesta, Chamalt vomitó aún más extraña sustancia viscosa de su estómago, y varios demonios rodearon a los dos. Cuando uno de ellos avanzó, Hans consiguió derrotarlo, e incluso destruyó al otro. Entonces, el Adelaide entró en acción, abatiendo a varios de los monstruos, pero seguía siendo inútil. Todos volvieron a la vida, regenerándose rápidamente, y Hans se dio cuenta de que estaban completamente atrapados. Fue entonces cuando Adelaide
Adelaida tuvo una idea. Si conseguían extinguir el chamal, tal vez los monstruos desaparecerían. Intentó golpearla con una lanza, pero un demonio apareció de la nada y se tragó el arma. Cuando intentaron acercarse, las bestias bloquearon el camino y Hans pensó que no había salida. Y mientras Adelaida esquivaba un gas venenoso, consiguió derrotar a otro monstruo y poco después le pidió a Hans que le cubriera mientras intentaba idear una estrategia. Fue entonces cuando Hans saltó delante de él y empezó a despejar el camino, destruyendo a varias criaturas por el camino. En medio de esta confusión, Adelaida le pidió a Hans que atacara a Chamal, diciéndole que encontraría la forma de contener a los monstruos. Hans aceptó el plan y partió para atacar a los demonios, ganando tiempo para su amiga. Cuando Adelaida estuvo lista, prendió fuego a varias criaturas e incluso tocó una flauta para atraer la atención de los monstruos. Con eso, Hans corrió hacia el centro de ellos, protegido por las llamas, e incluso disparó unos cuantos clavos a un monstruo. Consiguió trepar por los pilares y volar hacia la chica, pero esta vomitó una vez más, creando otro asqueroso demonio que lo derribó. Pero antes de que pudiera caer, Adelaida se acercó corriendo y le dio una fuerte patada que lo empujó hacia adelante, haciendo que golpeara de lleno a Chamalt y la dejara inconsciente. Justo entonces, los monstruos empezaron a desaparecer y toda la sustancia viscosa volvió a su cuerpo, algo bastante repugnante. Sin perder tiempo, las dos ataron a la chica y también la amordazaron, ya que era muy peligrosa. Empezaron a preguntarse cómo habían sobrevivido a todo aquel caos, y dentro del templo, Adelaida decidió preguntarle si sabía algo de la barrera que rodeaba el bosque, pero ella juró que no tenía ni idea. Una vez en el bosque, Flammy oyó el sonido de la batalla que estaba teniendo lugar y corrió al templo con Mora, y Adelaida, sabiendo ya que todos volverían, decidió regresar al bosque. Pero antes de partir, Hans le advirtió de que si le eliminaban, Flammy se convertiría en la siguiente sospechosa, pero Adelaida creía en su inocencia. Así que, mientras trabaja en el bosque, Hans debe centrarse también en averiguar quién es el verdadero impostor. Un rato después, Adelaida llegó cerca de un arroyo. Lanzó la pequeña piedra de pólvora contra un árbol, haciendo que Flammy sintiera su presencia. Poco después, aparece ella y empieza a preguntarle cómo sigue vivo, dado que no solo es feo y débil, sino que además está herido. Pero él dice que la respuesta es obvia, porque es el hombre más fuerte del mundo. En el templo, Mora descubre que Adelaida ha pasado por allí y está muy enfadada porque se ha escapado y no entiende por qué Hans le ha dejado marchar. Hans dijo entonces que creía que Adelaida era inocente y que estaban cerca de desentrañar el plan del traidor. Al mismo tiempo, Adelaida empezó a explicar a Flammy todo lo que sabía, diciendo que la barrera ya estaba colocada cuando entró en el templo. Sospechó que el jefe de la fortaleza podría ser el responsable de ello. Tal vez el propio jefe de la fortaleza haya colaborado con el topo para atrapar a todos dentro. Afirmó que la activación de la barrera no tuvo nada que ver con la espada y cree que el ataque en el bosque se hizo a propósito para obligar al grupo a atravesar el templo y acabar atrapados en la niebla en el momento en que se abrieran las puertas. Así que cree que no fue él quien activó la barrera, sino alguien que entró en el templo mientras intentaban disipar la niebla. Y con todo este plan en marcha, el títere, que en este caso es el séptimo héroe, solo tenía que señalar con el dedo al más raro del grupo y echarle toda la culpa. Flammy dijo que Hans fue el primero en acusar a Adelaida, por lo que cree que él debe ser el impostor. Al mismo tiempo, Nachetania y Goldov estaban al otro lado del bosque y ella decía que Hans era probablemente el impostor. Recordó que él descubrió que era una princesa antes de que ella se lo dijera, y eso le hizo pensar que definitivamente no es un cualquiera. Goldov lo encuentra bastante enigmático y le pregunta cómo sabe Hans que es una princesa, ya que solo unos pocos la conocen personalmente. Y al otro lado de la pantalla, Adelaida le dice a Flammy que Hans no es un impostor, así que le pregunta por qué cree que Hans no es un impostor. Entonces le explica que Hans ya tuvo la oportunidad de matarle durante la pelea, pero le perdonó la vida. Aún así, Flammy creía que Adelaide no era más que un flacucho que confiaba demasiado en la gente. Adelaide dijo entonces que el responsable de la niebla debía de ser uno de los santos, pero Flammy fue tajante al decir que ningún santo sería capaz de crear una niebla tan poderosa en tan poco tiempo, ya que el poder de cada santo tiene sus propios límites. Para demostrarlo, Flammy conjuró un poco de pólvora y la arrojó al suelo, haciendo que todo explotara. Fue en ese momento cuando vieron varias estacas en el suelo, y ella les explicó que esas estacas daban a la barrera el poder de mantener alejados a los demonios, y que estaban enterradas por todo el bosque, listas para esparcir la niebla en cualquier momento. Adelaide sospechaba que podría haber otra barrera escondida en algún lugar, pero Flammy dijo que en ese bosque no podían existir dos barreras al mismo tiempo, así que todo lo que ha descubierto no es más que basura, por lo que ella le dijo que encendiera su cerebro de inmediato o le culparían por ello. Mientras tanto, dentro del templo, cuando Mora intentó salir a buscar a Adelaida, Hans la detuvo, diciendo que Adelaida estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por el verdadero top. Pero Mora ya estaba convencida de que Adelaida era la traidora y que intentaba sembrar el caos en el grupo. Entonces dijo que lo mejor sería que ya estuviera muerto y prometió
prometió que acabaría con él cuando lo encontrara. En el bosque, Flammy le dijo a Adelaida que estaba prácticamente atrapado y comenzó a preparar otra explosión, mostrándose dispuesta a enviarlo al Insekai, pero pronto se dio cuenta de que él se mantendría firme e incluso le oyó decir que nunca se rendiría. Dijo que este encarcelamiento no terminaría con su muerte y advirtió que si él moría, Flammy sería acusada poco después, y cree que la única forma de que ella se mantenga a salvo es que él siga vivo, por lo que prometió que la protegería para siempre. Conmovida por sus palabras, Flammy le dijo que se quedara a su lado y también le dijo que ahora quiere saber todo sobre él, pero de la nada le apuntó con su arma, queriendo entender por qué decidió protegerla desde el principio, y nunca sospechó que ella fuera la traidora. Cree que puede estar ocultando algo, así que si cree que miente, lo matará en el acto. Ahora que su vida vuelve a estar en peligro, Adelaida ha declarado que nunca la vio como una enemiga y que, desde que la vio, sintió un gran deseo de protegerla. Desde la primera vez que vio su hermoso rostro, se enamoró de ella y decidió protegerla, porque creía que era su alma gemela. Pero Flammy dijo que ella no quiere pertenecer a nadie y que prefiere estar sola ahora, e incluso después de que el dios demonio sea derrotado. Cree que no tiene lugar en este mundo, ya que fue expulsada de su propio pueblo, y en todas partes se la conoce como una asesina, por lo que piensa que el mejor destino para alguien como ella era caer junto al dios demonio al final. Sin embargo, Adelaida sigue insistiendo en que cuide de ella. Entonces dice que Adelaida es la mayor idiota que ha conocido, y al darse cuenta de que sigue diciendo cosas sin sentido, le dispara, y él consigue esquivar el tiro por los pelos. Flammy invocó más pólvora y dijo que realmente era su enemigo, por lo que volvió a disparar. Mientras tanto, los demás oyeron los disparos, y Hans dedujo que Adelaida no había conseguido convencer a Flammy para que cambiara de bando. En ese momento, Mora devolvió la flor a Shamot para que pudiera volver a utilizar su poder. También pidió a Shamot que vigilara a Hans para asegurarse de que no fuera tras Adelaida en el bosque, y en ese momento activó su poder de dios de la montaña, y aparecieron cubos mágicos a su alrededor, creando una armadura, y en cuanto dio un paso, un vendaval se extendió a su alrededor, y con los ecos del dios de la montaña, empezó a gritar, haciendo que su voz resonara por todo el bosque. Les dijo a todos que Adelaida había matado a Hans, y que él era el séptimo héroe que debía morir. Ella ordenó su ejecución, y Hans se dio cuenta de que Mora había perdido completamente la cabeza, y ella replicó que lo único que quería ver era a Adelaida muerta. De repente, un demonio envolvió su mano, saltó en el acto, y se dio cuenta de que Shamot había llamado a sus monstruos a la batalla. Sin embargo, Mora había ordenado que le perdonaran la vida, así que, ¿por qué le atacaría a Shamot? Sin entender nada, Hans empezó a sospechar que Mora podía ser la traidora entre ellos. Mientras tanto, Adelaida intentaba escapar de Flammy, y entonces decidió mostrar su marca sagrada, demostrando que Hans sigue vivo. Incluso con esta prueba, Flammy no quiso escucharle, y disparó de nuevo, diciendo que nunca creería nada que saliera de su asquerosa boca. Al otro lado del bosque, Nachetane acabó creyendo todo lo que había dicho Mora. Entonces llegó a la conclusión de que Adelaida había engañado realmente a todo el mundo, y esto la llenó de rabia. Entonces, invocó varias espadas y empezó a destruir los árboles que la rodeaban, decidida a eliminarlo. Mientras tanto, Adelaida intentaba ganarse la confianza de Flammy, pero ahora está decidida a matarlo, y para que todos puedan encontrar su ubicación, lanza una esfera explosiva al aire que estalla, atrayendo la atención de todo. Cuando Adelaida intentó huir de nuevo, Flammy corrió tras él y casi le detona la cara. Antes de que se diera cuenta, ella lanzó un explosivo justo delante de él y tuvo que saltar alto para evitar ser alcanzado. En ese momento cayó un árbol y dio otro salto, tras lo cual disparó agujas al humo y rodó por el suelo para protegerse. Cuando el humo se disipó, vio que Flammy estaba herida, pero ella seguía queriendo saber por qué él no se apartaba de su cara. Adelaide le pidió que confiara en él, pero ella le dijo que no puede confiar en nadie porque su propia madre la traicionó. Por eso cree que lo mejor es vivir sola para siempre. Pero Adelaida creyó que podía salvarla y corrió hacia ella, pero Flammy le lanzó varios explosivos, haciendo que saliera despedido hacia atrás y se golpeara contra una roca. Antes de que pudiera levantarse, apareció Mora dispuesta a eliminarlo. Está muy sedienta de sangre y le pidió a Flammy que la cubriera. Casi consigue derribar a Adelaide, pero este escapa por los pelos. Al no conseguir golpearle, Adelaida le arroja un extraño líquido a la cara y le prende fuego, pero ella se limita a destruirlo con zumo. Poco después, una nube de humo se apodera del lugar y se dan cuenta de que ha escapado, solo para que Flammy lo vea justo delante de ella. Y cuando Mora fue a capturarlo, Flammy lo detuvo con una patada. Confundida por lo que acababa de ocurrir, Mora solo oyó a Flammy revelar que Adelaida se entregaba. Tiró su espada al suelo y se arrodilló. Irritada al ver su rostro, Mora le exigió que confesara, pero Adelaida volvió a decir que él no era el traidor. Le mostró un dispositivo utilizado para identificar a los monstruos y usó una sustancia especial sobre la balada Flammy. En el acto, brilló de color rojo y Adelaida
Adelaida le explicó que eso era la prueba de que Flammy era medio demonio. Dijo que había utilizado la misma sustancia en el altar del templo para intentar confirmar que ella había estado allí, pero se dio cuenta de que nunca había estado cerca. Dijo que Flammy también era inocente y que esperaba que no la acusaran injustamente como a él. Sus palabras tocaron profundamente el corazón de Flammy, que empezó a darse cuenta de que siempre había dicho la verdad. Aún así, Mora creyó que merecía morir y se preparó para enviarlo al más allá. Solo Flammy activó su armadura y con Mora en estado de shock, Flammy le dijo que Adelaide había llegado a su corazón y que por fin confiaba en él al 100%. Mora intentó acabar con él antes de recuperar el control, pero Flammy lanzó otra cortina de humo, dando a Adelaide la oportunidad de escapar, y mientras tiraba de ella, Mora invocó el poder de las montañas, haciendo que cayeran troncos del cielo, pero consiguieron escapar todo. Goldorf clavó entonces su espada en la cara de Adelaide, que escapó por poco de varios puñetazos que le siguieron. Cuando Nashetani apareció frente a él, Adelaide se dio cuenta de que había perdido la cordura y rápidamente dejó claro que estaba allí para matarlo. Flammy intentó decir que Adelaida es inocente, pero Nashetani dijo que ya se le había acabado la suerte, y Adelaida, al darse cuenta de que no tiene forma de convencerla, le dijo a Flammy que iba directamente al templo, ya que su única esperanza de convencer a todos es demostrar que Hans está vivo. En ese mismo momento, el Nashetani intentó dispararles varias lanzas, y mientras Adelaida intentaba desenvainar su espada, Flammy utilizó su magia para rebotar todo lo que el Nashetani les lanzaba, y pronto los dos empezaron a huir. Nashetani intentó un nuevo ataque, creando un muro de espinas, pero Adelaida se apartó rodando, y Flammy lanzó explosivos para destruirlo todo. Envió un disparo que fue desviado, pero envió otro que hizo retroceder a Goldov unos centímetros. Por suerte, salió ileso y se preparó para acabar con ella, pero Adelaida se dio cuenta justo a tiempo para protegerla. Nashetani intentó aprovechar esta distracción, pero Flammy reaccionó en el acto y protegió a Adelaide. Al mismo tiempo, Moira gritaba diciéndole a Flammy que acabara con Adelaide, pero Flammy estaba decidida a protegerle y lanzó varios explosivos en su dirección. Uno tras otro, los explosivos detonaron, levantando una espesa humareda por el bosque. Goldov se preguntó por qué Flammy protegía a Adelaida, y fue entonces cuando Moira dijo que probablemente la habían manipulado mentalmente. Goldov intentó entonces avanzar a través de la niebla, pero Flammy le hizo volar por los aires, y aprovechando el hueco, Flammy gritó a Adelaida que corriera directamente al templo, ya que así ganaría tiempo. Disparó en el acto, pero Nashetani no perdió tiempo y fue tras él. Cuando Goldov corrió para alcanzarle, Flammy le lanzó lejos. En ese momento, Moira aprovechó la situación y le propinó un puñetazo que la derribó. Al mismo tiempo, Adelaida avanzaba hacia el templo, con la esperanza de que Hans consiguiera que Nashetani parara sus ataques. Cuando llegó al lugar, empezó a llamar a Hans, pero pronto se dio cuenta de que el templo estaba completamente vacío. Justo entonces, varias lanzas fueron lanzadas en su dirección, pero consiguió esquivarlas a tiempo y lanzó una bomba de humo para intentar despistarla. Cuando Nashetani apareció entre los pilares, Adelaida se lanzó hacia los arbustos, pero ella no dudó en correr tras él. Una vez dentro de los arbustos, Adelaida esquivó varias cuchillas, pero aún así acabó recibiendo un corte en las piernas, y con Nashetani acercándose rápidamente, disparó unas cuantas agujas, pero ella se defendió usando sus escudos y contraatacó, lanzándole más golpes. Adelaida saltó alto, logrando esquivar la mayoría de ellos, pero fue golpeada levemente por unos cuantos y acabó tropezando. Fue en ese momento cuando Nashetani apareció justo delante de él, preguntándole si estaba preparado para morir. Adelaida intentó discutir, diciendo que todo lo que había dicho Moira era falso y que Hans seguía vivo, pero ella se limitó a decirle que muriera tranquilamente. Cuando ella intentó atacarle con la daga, él se protegió con el brazo, partió la hoja por la mitad, la tiró al suelo y remató todo el contraataque dándole una patada en la cara. Poco después llegó Goldov y Adelaida se alejó rápidamente. Sin embargo, ahora estaba muy débil por la cantidad de sangre que había perdido. Comenzó entonces a deshacerse de su equipo para no cargar con tanto peso, y fue en ese momento cuando Goldov se le echó encima, y aunque intentó defenderse, Adelaida no pudo soportarlo y cayó al suelo, demasiado débil por la pérdida de sangre. El potente golpe de Goldov casi le mata para siempre. El golpe le rompió varios huesos y le dejó completamente exhausto. Justo entonces, Moira también apareció y le pidió a Goldov que acabara con él rápidamente. Fue en ese momento cuando Charmot y Hans aparecieron a lo lejos, y Hans anunció que estaban intentando encontrar a todo el mundo. Al oír todo esto, Nashetani se dio cuenta de que habían caído en una trampa tendida por Moira y se disculpó por la situación. Aún así, seguía creyendo que Adelaida era la falsa heroína, pero Adelaida seguía creyendo que podía demostrar su inocencia. Dijo que había traído a todos a este lugar a propósito para mostrarles la verdad. Explicó que la verdadera barrera solo se había activado después de que él entrara en el templo. Moira intentó protestar, pero él le dijo que se callara. Adelaida le dijo que la primera niebla era una ilusión, causada por un descenso repentino de la temperatura del bosque, pero Moira insistió en que no todos los santos de hielo y
nieve pueden hacer eso sin crear antes una barrera. Pero Adelaida la llamó idiota y siguió explicando. Dijo que el aumento de la temperatura había sido causado por el Santo del Sol, que se había apoderado del bosque hacía unos meses. Adelaida sospechaba que había sido capturada por los demonios y obligada a calentar el bosque, utilizando el poder del dios del sol. Es más, se dio cuenta de que cuando llegaron, el calor en el bosque era insoportable, y llegó a la conclusión de que los soldados de la fortaleza estaban vinculados al impostor. Por si fuera poco, también habían transmitido instrucciones falsas para activar la barrera. También la traicionaron hasta el templo, usando demonio. Y en el momento en que abrió la puerta, probablemente mataron al Santo del Sol. Con el santo muerto, el calor desapareció y la temperatura bajó rápidamente, creando la niebla. Así que, hasta ese momento, la barrera no se había activado. Adelaida explicó que la barrera real había sido activada por el impostor en medio de la confusión, haciendo que la culpa recayera sobre él. Amora intentó decir que se lo estaba inventando todo, pero Adelaida dijo que el cuerpo del santo debía de estar escondido cerca, así que todos empezaron a buscar entre los cadáveres de los monstruos. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo del santo. El cuerpo estaba dentro del cuerpo de un monstruo, y cuando sacaron el cuerpo del monstruo, Amora se dio cuenta de que realmente se trataba del Santo del Sol. Aún así, insistió en que Adelaida lo había preparado todo de antemano, pero Flammy no creyó esta excusa y ordenó a Amora que se enfrentara a sus errores por primera vez en su vida. Y viendo que nadie más estaba de su lado, Amora finalmente admitió que Adelaida no es una impostora, solo que ahora que la única sospechosa ha sido exculpada, no saben quién es la impostora. Todos la miraron entonces fijamente, y Nachetania ordenó a Godobe que detuviera su huida. Amora intentó defenderse, diciendo que ella no tenía la culpa, pero Nachetania dijo que ella era la única posible. Al mismo tiempo, Adelaida seguía intentando comprender la situación, y Charmot apareció y les aseguró que Amora no era la traidora. Fue entonces cuando mostró 2 tablas de piedra que sus monstruos habían encontrado enterradas en el suelo. Les dijo que había roto el suelo del templo y encontrado placas y una espada escondida. Hans dijo que tanto la espada como estas tablillas eran copias originales que estaban dentro del templo y que se habían utilizado para activar la barrera. Y cuando Adelaida preguntó por qué había 2 tablillas, Hans explicó que la segunda contenía instrucciones para activar y también desactivar la barrera. Explicó que para que la barrera se activara correctamente, era necesario que uno de los héroes derramara su propia sangre sobre el altar y destruyera la tablilla con una espada. Este era el verdadero proceso de activación. Con esta revelación, todos empezaron a preguntarse quién había roto realmente la piedra del altar. Fue entonces cuando Adelaida se dio cuenta de que Nachetania, además de haber recitado los conjuros de activación, también había destruido la lápida de piedra del altar. Todo ello después de haber derramado su sangre. Fue entonces cuando todo cobró sentido, y también quedó claro para todos que Nachetania era en realidad la verdadera impostora del grupo. Aún así, Goldalf no se lo pensó 2 veces antes de dar un paso al frente para protegerla. Nachetania también intentó convencer a todos de que no tenía ni idea de lo que estaba pasando ni de lo que había hecho. Adelaida empezó entonces a repasar mentalmente todo lo que había sucedido durante el viaje al templo. Recordó que Nachetania había encontrado la forma de alejarlo a propósito, haciendo que fuera el primero en llegar al templo, y al darse cuenta de que ya no había escapatoria a la verdad, decidió rendirse, confesando que ella era realmente la traidora que se había infiltrado entre ellos. Declaró que veía a Adelaida como la heroína más peligrosa que el mundo había conocido, y que por eso la había elegido como primera víctima, porque creía que sería fácil quitársela de en medio. Pero cuando vio que había conseguido desenmascararla, quedó impresionada por su astucia y admitió que no era tan tonto como había pensado. Shamut quiso entonces saber por qué quería asesinar a todos los demás héroes. Entonces reveló su verdadero deseo, que es crear un nuevo mundo en el que humanos y demonios puedan vivir en armonía. Sin embargo, según ella, esto solo sería posible si todos los héroes fueran eliminados, permitiendo así al dios demonio tomar el control del mundo. Hans pensó que era una completa locura, y Fleming preguntó entonces cuántos humanos estaba dispuesta a sacrificar a Nachetania por esta absurda idea, y su respuesta fue aún más chocante. Dijo que estaba dispuesta a aniquilar a la mitad de la población del planeta, y si era necesario, incluso a más. Estas palabras dejaron a todo el mundo en estado de shock, y Adlet se dio cuenta de que una persona tan peligrosa como ella no podía seguir viva. Entonces les dijo a todos que debían eliminarla allí mismo, pero antes de que pudieran hacer nada, ella simplemente se desmoronó en una sustancia parecida al barro, y su alma desapareció delante de todo, aunque el grupo creyó que aún podría estar viva, y Hans salió corriendo tras ella, siguiéndola a través del bosque. Mientras tanto, Adlet, agotada, se desplomó. Fleming comenzó rápidamente a atender sus heridas, y unas horas después despertó dentro del templo, ya tratada con hierbas medicinales recogidas en las montañas, y sintiéndose culpable por lo que había hecho. Mora decidió disculparse por haber atacado a Adlet, pero él le dijo que debería pagar con su delicioso cuerpo más tarde, porque el hombre más fuerte del mundo no acepta disculpas. Poco después, cuando vio a Hans, le dijo que la propia Nachetania había desactivado la barrera y huido. Después de eso,
Adlet salió del templo y encontró a Goldove, que estaba completamente desolado por haber sido traicionado por su amada Nachetani. Poco después, se reunió con Fleming en el bosque, donde ella intentaba pasar un rato a sola. Entonces le preguntó si iba a quedarse con el grupo, y ella dijo que había decidido quedarse con ellos, y que la presencia de Adlet le hacía querer seguir viva. Para Adlet, eso era todo lo que necesitaba oír, y creyó con todas sus fuerzas que juntos podrían ganar la batalla contra el dios demonio. Justo cuando todo el grupo se reunía, apareció otra chica. Llegó corriendo y se disculpó por llegar tarde. Adlet no tardó en reconocerla como Rolonia, una vieja conocida suya, que se presentó como la Santa de la Sangre. Amora quiso saber por qué estaba allí, así que Rolonia le explicó que era una de las valientes elegidas, pero que llevaba varios días atrapada fuera de la barrera. Sorprendida por esta declaración, Amora le exigió que mostrara su escudo de armas, y en cuanto reveló su marca, todos se quedaron confusos, intentando comprender cómo podía haber aparecido otra impostora en el grupo. Sin embargo, ese mismo día llegó un rey acompañado de su guardia real, avisando de que un ejército de demonios se acercaba al bosque. El objetivo de los demonios es impedir que lleguen hasta el dios demonio, y Rolonia sugirió que se retiraran, lo que hizo sospechar al rey que ella podría ser una nueva traidora. Flammy estaba dispuesta a eliminarla allí mismo, pero Adlet tomó la iniciativa y le dijo al rey que restaurara la barrera, afirmando firmemente que no abandonarían la misión mientras el dios demonio siguiera vivo. Así que todos partieron hacia la tierra de los demonios Ivant, y cuando la niebla volvió a despejarse, por fin llegaron a la isla, y estaban listos para el siguiente enfrentamiento, esta vez con Adlet como líder, ya que es el único que desde luego no es un impostor. Así termina el anime Houka no Yusha, que ha sido abandonado y nunca tendrá una nueva temporada, así que si quieres algo sobre él, búscalo. Mucha suerte. En fin, un besazo a todos, adiós, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.